Crea el caos en batalla. Os presento la build de gravedad, una build para magos donde usaremos potentes hechizos como meteorito, roca y proyectiles gravitatorios. Bienvenidos gente, soy Ataru y espero que estéis muy bien, porque hoy os traigo una nueva construcción para los amantes de la magia, pero en esta ocasión adaptada a los combates tanto a distancia como a los combates cuerpo a cuerpo. Hablaremos de varias opciones que tendréis según vuestro nivel, y como siempre hablaremos también de los mejores consejos para que puedas usar esta build durante toda la aventura. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Aunque es cierto que hay pocos hechizos de gravedad, pero son suficientes para crear una build que pueda adaptarse a las diferentes circunstancias. Sin embargo, recordaros que seremos más efectivos si controlamos la distancia, y en el caso de que consigamos desequilibrar al enemigo, o sea más fácil de situarnos muy cerca. Podremos aprovechar para crear una descarga de meteoritos que provocará una gran cantidad de daño. Combinaremos diferentes armas y talismanes para potenciar nuestra magia, y también usaremos un arma de cuerpo a cuerpo para aquellos enemigos que sean más débiles, pero que lo tengamos encima constantemente. Existen un total de 5 hechizos de gravedad. Sin embargo, para esta build vamos a utilizar 4 de estos hechizos, 3 de ellos a larga distancia y uno para usarlo más de cerca. El pozo de gravedad, el más básico de todo, con el que podremos lanzar un proyectil que además de dañar, podrá atraer al enemigo. El que menos consume pero es rápido de lanzar y funciona bien contra enemigos débiles o voladores. Además, aumenta su potencia cuando se carga. El siguiente es su variante mejorada, Estrella del Colapso. En este caso lanzaremos varios proyectiles que provocarán un buen daño y también atraerán al enemigo. Igualmente se potencia al cargarlo, y un detalle importante es que tiene un buen seguimiento del enemigo, además de ser muy rápido en su recorrido. El tercer hechizo es Lanzarroca, un hechizo con buena ruptura de postura, rápido de lanzar pero tiene un seguimiento como el anterior. No se potencia al cargar, pero puedes lanzarlo mientras estás en movimiento. El cuarto hechizo y más destructivo es Meteorito de Astel, con el que podremos invocar una lluvia de meteoritos. El hechizo podrá durar tanto como PC tenga gracias a tu mente, principalmente eficaz contra enemigos grandes o contra un grupo de varios enemigos que intenten rodearte. Los fuertes impactos ocasionarán un gran daño. Como hechizo potenciador usaremos Terra Mágica, que todos los hechiceros conocen. Ahora viene una parte muy importante, los bastones que usaremos. Para esta build equiparemos el bastón de meteorito, pero no para usar los hechizos, sino únicamente para potenciar los hechizos de gravedad en un 30% más. No usaremos dos bastones de este tipo, ya que no podremos mejorar su nivel, por lo que solo nos vendrá bien como potenciador pero no como lanzador. En mi caso, este bastón de meteorito lo uso en la mano derecha, ya que en la izquierda usaré el bastón para lanzar hechizos. Os daré a escoger entre dos bastones como lanzador. Si tienes nivel y mente suficiente, te recomiendo el bastón de Lusa, ya que potencia más los hechizos lanzados a costa de consumir más PC. Si tienes poco nivel en general y poca mente, te recomiendo el bastón de piedra refulgente Cariano. Como arma de combate cuerpo a cuerpo, tendréis varias opciones. En este caso utilizo la katana de meteorito, ya que te va a beneficiar tanto de la potencia en magia como de su rapidez y habilidad gravitas. Tiene un buen escalado en fuerza y en inteligencia, además de provocar hemorragia. Otra arma que podéis usar es el espadón del señor de Ónice, o si buscas algo más rápido aún, podéis usar el ala de Astel. Me encantaría saber de entre estas armas cuál prefiere para esta build, o deja tu recomendación. Como armadura, en la parte de la cabeza hay dos opciones. Por un lado, el sombrero grande de preceptor para aumentar 3 puntos de mente a costa de resistencia. Si tenéis poco nivel, os aconsejo la máscara de piedra refulgente de la doble virtud, que aumentará 6 puntos de inteligencia a costa de resistencia y salud. En cuanto al resto de la armadura, como siempre digo, la que prefiera sin sobrepasar el peso. Vamos con los talismanes. Hay 3 esenciales para esta build. El talismán de gran amalgama de mago para aumentar la potencia de los hechizos en un 8%, el icono de Godfrey para mejorar los hechizos cargados, el escorpión mágico para aumentar la potencia de ataque mágico, y el cuarto os daré a escoger. Si tenéis poca mente, recomiendo la piedra refulgente atávica,
para consumir un 25% menos de PC por los hechizos, a costa de salud. Pero si prefiere más potencia de ataque, usaremos el talismán de espada ritual para aumentar la potencia un 10% cuando tenemos la salud al máximo. Y antes de continuar, vamos con la pregunta del día para participar. Si hablamos de la cabeza de piedra refulgente de Lusat, ¿cuál de los siguientes hechizos potencia? A. El cometa Azur. B. Círculo de espadones. C. Estrellas de la ruina. O D. Potencia todos los hechizos. Deja tu respuesta en los comentarios y sigamos. Para nuestro vial o cataplasma usaremos la lágrima rota del dote mágico y la lágrima oculta cerúlea, el cual podremos usar para que no consuma nada de PC durante unos segundos. De esa forma podremos invocar, por ejemplo, la lluvia de meteoritos, creando un caos sin gastar nada de PC durante unos instantes. Increíble contra enemigos atrapados o grandes. Y para rematar las estadísticas, como siempre un ejemplo para nivel 150 y otro para 250. La estadística principal es la inteligencia, necesaria para potenciar tanto nuestros hechizos como la habilidad del arma de apoyo. Las dos estadísticas siguientes son vigor, que no tiene por qué superar más de 60, y la mente, importantísimo para el spameo de hechizos o el lanzamiento prolongado que ya vimos. De aguante no vamos a requerir demasiado. Y por último, la fuerza. Si tienes nivel de sobra, céntrate en la inteligencia y mente, aunque este último entre 50 y 60 es suficiente. Sin embargo, si te sobran más niveles, invierte también en la destreza, ya que te ayudará a lanzar los hechizos más rápido. Y si sigues teniendo más nivel de sobra, aumenta la fe hasta 25 para añadir los potenciadores. Y bueno gente, hasta aquí esta nueva build para vosotros. Y por cierto, ya estoy preparando la siguiente. Sé que a muchos de vosotros no os gusta la clase mago, pero aún así os agradezco el apoyo. Os dejo por aquí un par de guías muy interesantes que os gustarán y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!